Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales. Continuando con la temática de globalización y precisamente los efectos de la globalización en diferentes contextos, vamos a entrar a analizar dos temas muy importantes, lo que son los modelos económicos que apoyan ese sistema de la globalización. Entonces vamos a estar hablando un poco de lo que fue el liberalismo, el capitalismo y ahora el modelo actual económico que tiene la mayoría de países, que es el neoliberalismo. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando de la relación de esos tres conceptos en relación a la globalización y el proceso de globalización a nivel mundial. Entonces, por eso vamos a estar hablando de concepto, origen, características y efectos sobre la clase trabajadora desde el marxismo. ¿Ok? Va a ser una clase bastante extensa, entonces este video se va a dividir en dos partes. ¿Ok? Son más o menos unas 40 diapositivas que estaré tratando de explicarles muy bien y en tutorías trataré de retroalimentarlo un poco mejor, pero espero tengan en cuenta muy puntuales. Vamos a tener un pequeño repaso entonces, iniciando con ¿qué es el capitalismo? Entonces, precisamente, el capitalismo es un sistema económico que surge a raíz de lo que es el proceso de revolución industrial hacia el siglo XIX, donde inician precisamente los grandes empresarios a nivel mundial a entender el concepto de plusvalor. El plusvalor es el elemento que queda al final de, se puede decir, de producir un determinado elemento, sea un celular, sea un carro, lo que sea, es el valor, eh, se podría decir, adyacente a ese punto de partida inicial. Digamos que producir un celular a Nokia, a Samsung, le cuesta $100, pero el plusvalor, que es todo lo que hicieron para ensamblar ese objeto, tiene, no sé, un plusvalor de 200. Entonces terminaría costando $300 o $400 el objeto. El plusvalor es el excedente que costó producirlo. Y eso se lo queda al empresario, que sería el capital o plusvalor que genera. Entonces, ¿cómo se genera ese capitalismo? ¿Y qué genera? Entonces, desde lo que son esos conceptos de capitalismo salvaje, vemos que el capitalismo genera desigualdades, convierte la fuerza de trabajo en mercancía, implanta al trabajo asalariado que paga el precio de la fuerza de trabajo, o sea, el plusvalor que se lo queda al empresario. O sea, todos estos conceptos nuevos que vemos dentro de la economía, que el trabajador en una empresa debería obtener ese plusvalor, lo tiene el capitalista. Y todos estos elementos del capitalismo generan una desigualdad, una brecha entre ricos y pobres mucho más grande, lo que causa precisamente desventajas entre las clases más ricas o los burgueses y las clases pobres o trabajadoras. Ahora muy bien, entonces la economía política va a entrar a analizar ese juego de roles entre el capitalismo y las clases sociales dentro de lo que es el sistema capitalista. Entonces nos dice que los objetivos principales del capitalista son la obtención de plusvalía, lo que nos enseñaba, ese valor adicional sobre el objeto que se lo debe ganar él, a pesar de que no genera la fuerza de trabajo, sino la maquinaria para que se genere esa fuerza de trabajo. Entonces, se llama precisamente, o desde la óptica marxista, se ve como una explotación al trabajo asalariado. Yo te pago por un determinado fin, que es realizar estos productos, pero el plusvalor, o lo que sería la fuerza de trabajo que tú generas para que ese producto tenga un mayor valor, es mío, ¿no? Entonces, la producción nacional total es igual a capital, valor y plusvalor. De esto, el valor y el plusvalor, es decir, los salarios más plusvalía, es el nuevo valor creado por el trabajo o la renta nacional, el ingreso nacional, que es más o menos lo que también vemos con las ganancias en el tema de Producto Interno Bruto. Y de la renta nacional, los salarios es lo que nos dan a los trabajadores. Recuerden, de esa ganancia, precisamente se saca el salario, que es una pequeña remuneración de ese trabajo con el que se obtiene el plusvalor. Ahora bien, la economía política que más nos enseña. Entonces, de ese plusvalor es apropiado para los capitalistas en forma de rentas, intereses, ganancias y otros elementos. Cada capitalista arranca del fondo de plusvalía obtenida en el trabajo y no pagado a nivel local, regional y mundial. Las ganancias, rentas e intereses parten del plusvalor. El empresario arranca una proporción mayor o menor de plusvalía dependiendo de su poder en el mercado. Entre más plusvalía tenga el capitalista, mayor salario puede ostentar a sus trabajadores.
Entonces, desde este punto es muy importante entender que siempre va a haber ganancia para la persona capitalista. Es claro en el sistema capitalista, ¿vale? Pero el plusvalor, cuando es mayor, mayor salario y remuneración para sus trabajadores. Cuando es menor, menor salario y menor prestaciones precisamente al asalariado. Recordemos que la concentración y centralización de capital al monopolizar aún más los medios de producción modifica el reparto de la plusvalía entre los capitalistas, afecta los salarios y el empleo y genera mayor concentración de la riqueza en un polo y mayor miseria del otro. Lo que les decía, el capitalismo abre esa brecha de, bueno, hay competencia, pero cuando se monopoliza el mercado, ¿qué ocurre? Cuando una sola persona puede vender cierto producto, lo vende al precio que quiera, le gana el plusvalor que quiera. ¿Por qué? Porque hay un monopolio en el mercado. Piénsenlo como empresas de telecomunicaciones en Colombia. Entonces, si hay 5 o 6 empresas de telecomunicaciones en Colombia, ofrecen al precio que ellos quieran como oligopolio, ¿vale? Como ese monopolio de mercado que tienen ahí, eh, redes sociales, internet, datos ilimitados a un precio general, 60.000 para todos. No, es muy caro. No hay más ofertas ni más personas que oferten dicho producto. Entonces, si tú lo necesitas, cómpralo a ciertas empresas que tienen ese oligopolio, ese monopolio del mercado. Entonces, a eso se le puede traducir como una globalización neoliberal, donde la competencia se monopoliza y se generan oligopolios de mercado. Veamos esos antecedentes del neoliberalismo ahora. Ya entendemos que el capitalismo es ese sistema económico en donde se busca que haya plusvalor y siempre el capitalista va a tener ese plusvalor para aprovecharlo y seguir generando ganancias, ¿ok? Remunerando de una forma sencilla el salario, precisamente como lo llaman en algunos lados, salario mínimo, pero que el trabajador genere un plusvalor mayor para que el capital gane, el capitalista gane. Entonces, antecedentes, vemos el modelo liberal o liberalismo político. Entonces nos dice que con la revolución industrial, o sea, el capitalismo de la gran industria, aparece en Europa en el siglo XVIII una corriente de pensamiento económico llamado liberalismo. Adam Smith, por ejemplo, David Ricardo son precursores de este sistema económico. El liberalismo atacó los obstáculos que el feudalismo imponía al comercio, a la producción y a la libertad de intercambio. Trabajar por salarios, impulsó la acumulación de capital y el desarrollo de las fuerzas productivas. Es un sistema liberal de libertad económica, de cada quien puede hacer lo que quiera con el dinero mientras tenga. Literalmente se podría pensar así. Insertan elementos como la mano invisible, que la economía se debe regular sola y nadie, ni siquiera el Estado debe intervenir a regularla porque la economía es armonía. Otros elementos nos habla de la acumulación originaria de capital hacia precisamente los contextos de Centroamérica, de Latinoamérica, donde hablamos de capitalistas en el modo de, se puede decir, explotación laboral, y eso es algo muy importante porque incluso con el tema de las empresas transnacionales estadounidenses, europeas, que venían a buscar manos de obra muy, muy baratas en Centroamérica, en América Latina y en África, en Asia, generaban un mayor plusvalor. Entre menos le pague al trabajador, más ganancias voy a tener yo. Entonces, el liberalismo fue dominante en Inglaterra porque era un país industrialmente desarrollado. Al liberalismo se lo pusieron las naciones con industrias menos desarrolladas, como Estados Unidos, Alemania y Japón, que impulsaron políticas proteccionistas de su producción e impidiendo la competencia. Pero ¿qué pasa? Como Inglaterra estamos hablando del siglo más o menos 19, 18, cuando Inglaterra era la más avanzada y los otros estaban un poco atrasados, vemos que estos países, que hoy en día son países que tienen el mismo corte inglés, Estados Unidos, Alemania y Japón, hoy en día son totalmente neoliberales y con políticas muy fuertes a nivel de neoliberalismo, pues en ese momento no buscaban la protección de la economía y que no se descentralizara ni hubiera problemáticas. Pero a medida que van avanzando sus políticas económicas capitalistas y obteniendo una mayor ganancia, dejando crisis económicas atrás, como la crisis de 1929 en Estados Unidos, pues empieza a generar un bienestar que los lleva a convertirse totalmente en liberalistas. Y ahora bien, veamos cuáles son las características del liberalismo para que entiendan que es un país con una economía liberal. Entonces, la principal característica fue la libertad de empresa, de comercio y el derecho a la propiedad privada capitalista, que es algo nuevo que se inserta en el entendimiento de las personas. Otro, el Estado no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar libre competencia, como les mencionaba. Para el liberalismo, la economía está gobernada por una mano invisible, que es la libre competencia. Entonces, ¿sí ven? Cada quien es libre de comprar, vender, tener o hacer lo que quiera desde que tenga capital.
y la iniciativa privada capitalista es el motor de la actividad económica. Esta forma de funcionar del capitalismo entró en crisis. Por eso les digo que hay ciertas crisis económicas a lo largo de la historia, que ustedes las van a estar analizando más adelante con la actividad, que generan rupturas y nuevos análisis y planteamientos para que se originen nuevos modelos. Entonces, del liberalismo, cuando entra en crisis, pasamos al capitalismo. Cuando el capitalismo entra en crisis, pasamos al neoliberalismo. Y hoy en día, a pesar de que hay crisis económicas estables, el neoliberalismo es el mejor sistema económico desde la óptica de los países industrializados para seguir generando este tipo de bienestar capitalista. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo se generan o se capotean las crisis? ¿Vale? Para superar las crisis de los años 1929, como les decía, la caída de la bolsa de Wall Street, se generaron varias teorías. Y una de ellas es la de John Maynard Keynes, que dijo, bueno, el liberalismo y el capitalismo tienen brechas porque tanta libertad en la economía al final tiene fallas. ¿Qué debemos hacer? La intervención del Estado en la economía. Que el Estado genere una especie de proteccionismo económico e inyecte capital para que las empresas, los trabajadores puedan seguir generando su dinámica comercial. Recuerden que yo les hablaba anteriormente que el flujo de capital es circular. Entonces, cuando deja de haber flujo de capital, ¿qué tiene que hacer el Estado? Uy, invertir. Metámosle plata acá, contratemos más gente, demos subsidios, hagamos algo para que ese flujo de capital siga continuo, siga rodando. Entonces, así aparece el modelo llamado estado de bienestar, donde el Estado garantiza ciertas políticas proteccionistas en la economía para apoyar. Ahora bien, con ese estado de bienestar, vemos que se empieza a mutar un nuevo modelo económico. Y dicen, no, no, el Estado en realidad no debe intervenir en lo que es la economía. ¿Por qué? Porque el Estado también tiene fallas, el Estado lo controlan a las personas. Y cuando las personas empiezan a controlar la economía genera una mayor cantidad de fallas. Es así que se empieza a replantear el neoliberalismo. Y ahora bien, desde los años 70, ya después de unos 30 años de la crisis económica, y se podría decir que soliviada el coletazo precisamente de la caída de la bolsa de valores, empiezan a haber nuevas políticas. Entonces, en los años 70 se termina el crecimiento económico registrado a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de 1945, y el capitalismo enfrenta una nueva crisis mundial, porque estas son propias e inevitables en un sistema económico. Esta crisis también la teoriza Keynes como tal, o la plantea la teoría keynesiana, ya que la intervención del Estado en la economía no puede evitar las nuevas crisis. Así intervenga el Estado, así inyecte capital, van a seguir ocurriendo crisis económicas por la inestabilidad de la misma economía. Y aparecen entonces los planteamientos elaborados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por los neoliberales Milton Friedman, von Hayek y la Escuela de Chicago en Estados Unidos, que empiezan a teorizar un nuevo modelo económico donde el Estado siga separándose del control de la economía y la economía siga siendo un poco más libre desde lo que son nada de políticas para intervención económica y que las empresas transnacionales, multinacionales y empresas con grandes capitales sean las que regulen y controlen esas pautas dentro de los países. Entonces, en abril de 1947, faltando un año para acabarse la guerra mundial, se realiza en Suiza la primera conferencia internacional neoliberal y von Hayek lo define así el neoliberalismo. Es la sumisión del hombre a las fuerzas impersonales del mercado, sumisión que, en el pasado, hizo posible el desarrollo de una civilización que sin ello no habría podido desarrollarse. Y ahí es donde von Hayek plantea, dice, el hombre no debe intervenir en la economía, el hombre no debe precisamente poner la economía a sus pies, el hombre debe estar a los pies de la economía. Y es donde se plantea que como ese modelo liberal fue el que hizo resurgir literalmente a las grandes ciudades, iniciar la primera, segunda y tercera revolución industrial, era vital un nuevo liberalismo, donde sigamos aportando al Estado de esas políticas proteccionistas y dejemos a la economía realmente libre, porque la economía no tiene fallas. Y así es que empiezan las bases del neoliberalismo a hablar de la sumisión y que esa sumisión sería el hombre a los pies de la economía. Entonces, es importante tener en cuenta que ese neoliberalismo es un modelo mucho más salvaje y que daría como tal inicio a la sobreproducción y explotación de recursos naturales de forma agresiva. Ahora bien, se le llama neoliberalismo como concepto a el nuevo pensamiento que sirvió de base al capitalismo desde sus inicios, el individualismo y la libertad de empresa, es decir, que el Estado no debe intervenir en la economía,
es la empresa capitalista privada quien debe tomar las riendas de la economía. Como les decía, las grandes multinacionales que controlen la economía, porque ellos saben de economía, no el Estado. El Estado, dicen, solo sirve para perturbar el orden natural de las leyes del mercado, el cual es capaz de regularse a sí mismo. Después de que el Estado había salvado el capitalismo de las crisis anteriores, como John Maynard Keynes lo planteó, ahora hay que tirarlo al cesto de la basura y continuar con el desarrollo neoliberal. Y es así que vamos a ver las distintas formas de aplicar el neoliberalismo, desde lo que son las políticas de estabilización y las políticas de ajuste a la estructura productiva. Entonces, ahí vamos a ver esas dos dinámicas. El Estado tiene que apoyar la economía, claramente, pero no debe intervenir en ella, que es diferente. Se pueden generar políticas económicas de lo que es impresión de dinero, políticas económicas en relación a cuánto debe ser el salario económico, perdón, el salario mínimo, entre otras, pero el Estado nunca debe intervenir directamente en la economía, ni se puede decir romper el flujo natural de la economía, porque ahí es donde inician las grandes crisis. Entonces, espero que hasta que hayan entendido muy bien qué es el neoliberalismo, me extendí un poco. Hay muchísimo más contenido sobre el neoliberalismo que vamos a estar trabajando, pero por un momento ya tenemos 16 minutos de video, está bastante largo. Entonces les voy a dar una pequeña actividad que deben contestar para la próxima clase, para la próxima tutoría, y es investigar y copiar en tu cuaderno cuáles fueron las principales crisis económicas del capitalismo que dieron origen al neoliberalismo. Una de ellas, crisis de 1929, recuerden. Entonces que estén muy bien, chicos, y nos vemos en la próxima tutoría.